Buenas tardes amigos y bienvenidos otro día más a este gran programa. Hoy desde Decisión Radio, cadena amiga que colabora y colaboro en los problemas de la sociedad, legislación, ideología de género, sustracción de menores y todo lo que tiene que ver con el mundo de la justicia. Hoy tengo el placer inmenso de tener a dos grandes personas, bastante más conocedores del mundo jurídico que yo. Uno es un letrado y otro es un papá afectado que quiero recordar que hizo algo hasta ahora inédito en el Tribunal Constitucional con habeas corpus. En primer lugar, voy a pasar a presentar al letrado del despacho jurídico Galán y Asociados, Gustavo Galán. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y a su derecha está, como ya conocéis de varios programas, Abel de Céspedes, padre, socio de la vocal de la Asociación Custodia Compartida Alicante y colaborador cada día más de la Asociación Anavid, en la que soy el vicepresidente. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hoy tengo un programa un poquito más especial, no es el habitual de entrevistar a una persona afectada, a un letrado sobre temas jurídicos que atañen, en este caso, a lo mejor a un caso concreto, ¿no? Como he dicho, sustracción de menores, alienación parental, maltrato, denuncia falsa o supuestamente falsa. Hoy vamos a analizar de manera muy sencilla para que todos los espectadores puedan ver y entender qué es lo que ha hecho Irene Montero con la legislación española, la Ley 10/2022, la conocida por Irene Montero como la Ley del sí es sí. En primer lugar, la parte técnica jurídica, vamos a preguntar a ambas partes, ¿qué es, Gustavo, la Ley 10/2022 y cómo nos afecta socialmente? Menuda pregunta. ¿Qué es la Ley 10 la Ley del sí es sí? Bueno, pues supone una modificación sustancial, esencial a cómo se penaban las conductas anteriormente. Todo el mundo yo creo que ya lo sabe, ha estado tanto los medios de comunicación que ahora para de alguna manera acreditar que no se ha producido lo que ya es solamente una agresión sexual, en cualquier tipo de conducta, porque ya no existen los abusos sexuales, sino la agresión sexual, es que la persona, en este caso la mujer con la que te mantienes ese tipo de relaciones, pues te haya prestado un sí. Eso iba a decir una expresión castiza, pero voy a reservarme un poco, es la madre del cordero. ¿Por qué la madre del cordero? Porque, claro, si existen casos donde nos encontramos ante denuncias que no corresponden a la realidad, ahora con el sí es sí va a ser todavía mucho más difícil acreditar pues que esta persona me ha tenido que decir sí para mantener algún tipo de relación con ella. Es decir, supone una sustancial modificación, incluso sobre todo a efectos de prueba. Ya lo dice incluso el informe del Consejo General del Poder Judicial, porque esta es una cuestión que va a afectar a la vulneración, bueno, no a la vulneración, a la presunción de inocencia, en el sentido de que va a ser todavía más difícil que este principio pueda ser de alguna manera atacado por cuestiones de prueba, Lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial. No sé si respondo, porque la pregunta podría dar lugar aquí a estarme pues muchos minutos. Abel, ¿qué supone para un padre como nosotros, afectado, como sabes bien, por este tipo de injusticias? Yo creo que queda suficientemente claro lo que ya sabemos de la ley la sentencia, del Tribunal Constitucional, la 59/2008, que habla de Medger y habla de un derecho penal de autor. ¿Qué supone, coloquialmente, esta ley para una persona de calle? Bueno, mira, para una persona de calle, la ley ha eliminado lo que es, hasta ahora aquí en España, lo que se perseguía era una agresión sexual o una violación, lo que todo el mundo entiende por una violación. En una violación se entendía que tenía que haber un uso de la fuerza. No lo entendamos como uso de la fuerza, pero que se tenía que vulnerar una barrera, es decir, que aunque fuese verbal, tenía que haber una negativa por parte de la otra persona. Ahora mismo ya no estamos hablando de eso. Ahora mismo se castiga cualquier acto sexual que sea inconsentido. Bien, ¿cómo podría explicarlo? Pues mira, refiriéndome al derecho alemán, hay una sentencia que
que luego si quieres hablaremos de ella. Hay una sentencia en la que explica el Tribunal Federal de Alemania absuelve a un hombre de un delito de violación a su novia y le absuelve porque la novia no le dijo que no. Y como no le dijo que no, él, para que se entienda que hay una violación, tendría que haber un mínimo de resistencia. Eso es lo que quería decir, que tenía que haber habido un mínimo de resistencia aunque fuese verbal, porque el sujeto activo, o sea, el que está cometiendo el delito, tiene que saber que lo está cometiendo, tiene que saber que esa relación es inconsentida. Bueno, pues ahora ya no. Ahora partimos de la base de que hay una presunción de que no existe ese consentimiento y que el sujeto pasivo del delito, la mujer violada, tiene que dar su consentimiento expresamente. Expresamente, sí. La ley lo dice de una forma equívoca, porque no tiene por qué ser verbal, pero tiene que ser con actos que indudablemente lleven a entender que existe ese consentimiento. Bien, bueno, esto desde el punto de vista de la prueba supone que el acusado del delito de violación prácticamente tiene que probar algo que es una prueba diabólica. ¿Cómo tú pruebas que tienes el consentimiento? Si el consentimiento, como no lo hayas hecho ante notario, ¿cómo lo vas a probar? Dos señoras que conocemos todos, Pilar Llop, ministra de Justicia, y la actual señora Irene Montero, ministra de Igualdad, Gustavo, han manifestado, una en sede plenaria, otra en los medios de comunicación. Y ya era hora, señorías, de que la víctima no tuviera que demostrar nada, ya era hora. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual. De cara a un proceso judicial donde un cliente entra con una denuncia de abuso sexual donde no ha sido consentida esa acción, ¿qué supone jurídicamente? Pues mira, haberlo estado apuntando, el problema que hay es que incluso en los propios derechos europeos existen distintos sistemas. O sea, quizá le voy al ejemplo, pero quizá por ser un poco preciso y técnico, ya que estamos hablando un poco de ley, de legislaciones, y haber introducido aquí el derecho alemán, es que existen unos derechos como es el derecho francés o como es el derecho italiano que al día de hoy rigen en el sentido de que se haya doblegado la voluntad, es decir, que haya habido una situación más de violencia o intimidación. Sin embargo, en los casos del derecho inglés o el derecho alemán no se habla, y perdón, a lo mejor estoy cayendo un poco en el tecnicismo, pero es para ver la variedad de aplicaciones que hay según estemos en qué país, que es por lo que quizá estoy intentando dar esta explicación. Entonces, en el derecho alemán, efectivamente, en el derecho alemán es necesario aquí que se haya producido, por decirlo así, una manifestación del no. Sin embargo, en el derecho inglés tiene que ser todo lo contrario. Tiene que decirse el sí, es decir, el yes model del inglés, del sistema inglés, y el no model del derecho alemán. Claro, de repente te encuentras con que ahora nuestro sistema, que es el del derecho inglés, el del sí es sí, plantea unos problemas horrorosos. Es lo que se está diciendo acerca de que ya no va a haber que demostrar que ha habido una situación de violencia, de intimidación, me parece una aberración. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Intentando hacer primar, porque efectivamente existan situaciones que puedan ser muy difíciles de acreditar respecto de aquellas personas que han sufrido, mujeres que han sufrido una violación, efectivamente. Pero eso se va a realizar a costa de que haya otros hombres que vayan a ser denunciados falsamente y que por tanto ahora tengan un mayor cuesta arriba para acreditar que no ha existido esa violación. Voy a dar un ejemplo y ya termino, porque he dicho que iba a hacer un poco en el sentido técnico y ahora un poco en el sentido de ejemplo. Uno de los últimos casos que yo he tenido antes de que tuviéramos la ley del sí es sí, es respecto de un chico, a ver si me dejas 30 segundos, que yo creo que es un ejemplo bueno, es de un chico que en unas fiestas va con su novia
Y esta novia tiene una prima que le acompaña a las fiestas. La chica, la prima, se encuentra indispuesta y entonces van hacia la casa pues, del chaval, el chico, un chico de 29 años, y bueno, pues van allí porque la prima se encuentra mal y de repente en un momento dado pues la chica que se encuentra mal, ¡ay, se me ha olvidado el bolso en el bar en el que hemos estado! La chica había tomado un gin tonic y por lo que parece no le sentaba bien, no es que estuviese borracha, porque ella misma dice que al contrario, que es que le había sentado mal una copa. Y como no estaba acostumbrada, pues se va a la casa y le dice, en este caso en concreto, que a su prima, oye, por favor, vete tú por el bolso y yo me quedo si no con tu novio, ¿no? Pues queda el novio con la chica se tumba en la cama y le ha dicho a la novia, por favor, quédate con mi prima, que se encuentra mal y a ver si va a vomitar, e incluso el vómito le puede ahogar. Tal. Bueno, pues como los dos están cansados, ella se tumba en la cama, él se tumba al lado para cuidarla y de repente la chica, porque están muertos, están cansados, de repente sabiendo que además va a venir su pareja en 15 minutos y de repente la chica se despierta, me has violado, sale corriendo. Y a ese chico le condenan por 4 años de prisión. ¿Qué ocurre? Que luego va y la chica, según está declarando, dice y manifiesta, y ya termino, yo veo cómo él entra en la habitación. Noto cómo, en la declaración de ella, noto cómo se sitúa al lado de mi cama. De mi lado. Noto, según dice ella, cómo él me pone la mano en la cintura. Noto cómo me empieza a desabrochar el pantalón. Noto cómo me está quitando el pantalón. ¿Y usted en ningún momento dice nada? No digo nada. En esa versión, teniendo en cuenta que eso fuera verdad, tú en todas esas secuencias, ojo, secuencias que se van produciendo, no dices en ningún momento no. Entonces, claro, ojo, y esto no es que lo diga yo, es que lo dice el Tribunal Supremo. O sea, hay una sentencia, además de Manuel Marchena, donde viene a decir, creo que la sentencia del 2014, donde viene a decir, en todas esas secuencias, en ningún momento, ella estando en disposición. ¿Y cuál es el problema? Y ya termino. ¿Cómo capta el no? El no es absurdo. ¿Cómo capta el no el hombre? Si no le ha dicho no en ningún momento, ¿cómo lo capta? Claro, ese es el problema. Ese es el problema que resuelve el tribunal alemán en favor del reo, como no puede ser de otra manera. Porque a ti lo que no te pueden obligar es a ser psicólogo y a deducir que ella pues está en un grado de embriaguez que no puede consentir libremente o en fin, que lo que estás haciendo con ella no le gusta. ¿Cómo lo entiendes tú eso? Han ido por la vía fácil, decir, una presunción a favor de que no existe el consentimiento y ahora arréglatelas tú. Pero eso es invertir la carga de la prueba. Igual que la ley de identidad de género. Es que lo que estás diciendo tú apuntando es, resulta ser que ahora, y no quiero hablar mucho. Aquí podemos hablar en libertad y el tiempo que necesitemos. Lo que quiero decir ahora es que en función de eso casi, y no lo digo yo, lo vuelve a decir el Consejo General del Poder Judicial en el informe que viene a realizar, es que se estarían condenando casi las conductas imprudentes. Claro. En este caso del hombre, cuando la imprudencia en nuestro Código Penal, artículo 12, solamente se condena cuando la ley expresamente lo dice. Es decir, el hombre fue imprudente porque en este caso no le exigió que prestara un sí, pues es decir, vamos a firmar un documento privado donde tú, esto ya se convertiría las relaciones en unas relaciones surrealistas. Es decir, condenas al imprudente porque no ha captado, en este caso el sí. Perdón la risa, pero es que es la realidad lo que está sucediendo con la ley. Ahí es donde yo quería llegar. O sea, el objetivo de la ley no es meter más tíos en la cárcel y llegaremos a eso a hablarlo. El objetivo de la ley es dificultar las relaciones sexuales entre las personas. Y además la parte más débil siempre va a ser el varón. Sí, por supuesto. Un legislador, y en este caso el político de turno, que es el que ha promovido esta ley desde el Ministerio de Igualdad, se podría decir, hay gente que está diciendo ya que sí,
y lo afirma y además lo fundamenta, ¿no? Pero a mí también yo tengo ciertas dudas. ¿El legislador y el político que promueve este tipo de leyes es consciente de los errores de la legislación? ¿Se les advirtió de manera fehaciente y documentada de las excarcelaciones de condenados y las rebajas de condenas? Los informes que han salido en los medios de comunicación, Consejo de Estado, Fiscal General del Estado, Consejo Fiscal, Consejo Económico Social y el Consejo General del Poder Judicial, así lo han dicho, entre otros 22 informes. ¿Se puede decir que teniendo conocimiento expreso se ha hecho a sabiendas para reducir condenas? Hombre, no creo que se haya hecho a sabiendas para reducir condenas de esta manera, es decir, bueno, pues situaciones. Porque aquí el problema que aquí tenemos es que hay personas que efectivamente han sufrido abusos o agresiones de personas que han realizado este tipo de conductas y se van a ver beneficiadas de esta ley, y luego pues en el otro lado de la moneda va a haber personas que no han cometido este tipo de delitos, porque ojo que los hay, y van a, afortunadamente, a verse beneficiados también de esta norma. ¿Qué ocurre? Que realmente para mí es una ley que está realizada de una forma muy improvisada, porque hay un informe del Consejo del General Poder Judicial, que es de febrero del año 2021, donde venía a hacer referencia a estas cuestiones, sobre todo donde en las penas mínimas. Porque claro, si de repente tú en las conductas estás rebajando la pena mínima, te vas a poder encontrar con que personas que han sido condenados anteriormente con una pena mayor, pero en el tope mínimo, pues van a verse beneficiados de esta norma. Entonces, claro que si se hubiese realizado esta norma, esta ley, se hubiese estudiado y elaborado de otra manera, no habría dado lugar a lo que estamos encontrando ahora. Entonces, creo que se ha prescindido, en resumidas cuentas, de todos esos informes que estaban avisando de lo que podía llegar a venir. Yo, sin embargo, yo quizás soy más malvado en eso. Con tu permiso voy a hacer esta pregunta. Es una pregunta, sé que vas a decir lo que yo estoy pensando de decir. ¿Crees que esto puede ser un regalo envenenado de Carmen Calvo para dinamitar la posición de Irene Montero? Es decir, teniendo esta redacción jurídica de este texto, ¿exponer esto públicamente? No descarto eso, pero fíjate, yo voy incluso más lejos. Yo creo que de hecho hay una corriente dentro del progresismo que lo que quieren es bajar las penas por violación, porque para ellos violan el principio de proporcionalidad. Y tienes catedráticos como Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III, que abiertamente durante el juicio de la Manada se posicionó a favor de que eso era una aberración lo que les estaban metiendo a esta gente, porque date cuenta que les metieron 15 años y que eso, la pena por homicidio es de 10 a 15 años, o sea, es que les estás castigando como un homicidio. Entonces yo soy más malvado y pienso que ahí ha habido la mano de los asesores de Moncloa, que están por la labor de bajar las penas. Y esto es un primer paso. Es algo contraproducente, viendo la imagen que se proyecta por el Ministerio de Igualdad. Sí, pero la culpa se la está llevando el Ministerio. Es más malvado que yo, ¿eh? Pero es posible, ¿no? Dentro de lo posible. Gustavo, ¿qué tipo de personas, denunciados o condenados, se van a beneficiar de esta nueva norma del sí es sí? Bueno, pues para empezar, la nueva ley ya lo era la anterior, porque las reformas que han ido aplicándose respecto de los abusos, agresiones sexuales, ahora solo agresiones sexuales, cada vez han hecho más laberíntico la situación penológica. Pues esta situación es esto, esta situación es esto, esta situación esto es lo otro. Entonces, es una auténtica galimatías la ley en cuanto a la aplicación de la extensión penológica. Pero básicamente, y para que nos comprendan quienes nos estén escuchando, pues viene a suponer que en la pena mínima, hay una pena mínima y hay una pena máxima. En la pena mínima, que el tipo, vamos a decir, más básico, que era en el tipo de agresiones sexuales, pues de a partir de los 6 años como pena mínima. ¿Qué pasa? Que ahora hay una franja que empieza desde los 4 años, en las conductas más normales de agresiones. ¿Qué ocurre? Porque ahora luego especifican que sea no sé qué, que sea no sé cuánto. Pero esta pena, para que se nos comprenda, ha bajado de 6 a 4 años.
¿Qué ocurre? Que si la sentencia, pues que la sentencia de la Audiencia Provincial, la primera sentencia, te había condenado específicamente, expresamente, mejor dicho, a la pena mínima, es decir, y la pena mínima es 6 años, y condenamos a este señor para la pena mínima que es de 6 años, ahora, como se habría rebajado a 4 años, al haber especificado la primera sentencia que se condenaba por la pena mínima, pues ahora tendría que aplicarse la pena mínima, que es, eso es. Creo que me he explicado. Sí. Nítido, Abel. ¿Es posible que se estén dando o se han dado ya conductas delictivas tipificadas y condenadas donde una agresión sexual, vamos a decir vulgarmente, tocar el culo o una agresión sexual, tenga más pena de prisión que un delito de sangre con la mortalidad de una persona agredida? A ver, yo te puedo decir, por ejemplo, hay un caso famoso, una mujer en Fuenlabrada que mató a su novio, que la condenaron a 4 años y pico de cárcel, ¿vale? Y pues evidentemente hay violadores que tienen más de 4 años y pico de cárcel. Claro que es posible. Yo... En Sorandina hemos conocido los 38 años de condena, que luego se redujeron. Sí, y en la manada, o sea, todos, la manada, te cuenta, son 15 años de cárcel, un delito de homicidio, o sea, no recuerdo, ¿cuánto le cayó al que mató a Lainez? Pues sí, yo creo que le cayó menos. Claro, le cayó menos que por violar a una mujer, o sea, si es que matar a una mujer es más barato que violarla. Claro, por supuesto, y si nos ponemos así, y ya no quiero ser grosero, pero es que tocarle el culo a una mujer tiene menos, o sea, tiene más castigo que colaborar con ETA. Para que veas el razonamiento. ¿Qué es lo que dice Magro en la sentencia de la manada? Pues que les han condenado poco, porque les tenían que condenar a cada uno por un delito, el suyo, el de la violación suya, pero como cooperador necesario en las violaciones de los demás. Bien, cuando vamos a una condena de gente de ETA, solo les condenan por los atentados que han cometido ellos. Si tú estás dentro de una organización, tú debes ser responsable de todos los delitos que comete esa organización, porque es una organización expresamente creada para delinquir. O sea, que tú eres una parte de ese engranaje que al final lleva a cometer un delito. Y eso no está pasando con ETA. Eso se le aplica a los violadores, ¿por qué? Pues ahí lo dejo. Gustavo, la proporcionalidad de penas de la que estamos hablando está conllevando en algún caso que lleves en el despacho o algún cliente que conozcas o compañeros de profesión, está llevando a ese debate entre compañeros de profesión. Es decir, ¿a dónde está llevando la proporcionalidad de penas o la desproporcionalidad? Es decir, hoy en día un cliente que entra con una denuncia de agresión sexual se enfrenta prácticamente a lo más grave, a lo que se puede someter a una persona en un proceso judicial. Vamos a ver, Abel lo estaba diciendo, lo estaba apuntando, es decir, aquí hay una cosa que a mí, como se me trae aquí como abogado, pues me expreso un poco más como abogado y espero que sirva de algo. Aquí es una cosa que se llama el bien jurídico protegido. O sea, cada delito protege un bien. Entonces, claro, hay delitos que lo que están protegiendo es el derecho a la vida en sí mismo, es decir, lo que estaba diciendo, un homicidio. Hay delitos que lo que protegen es pues la libertad sexual. Entonces, claro, en principio, para mí, un derecho como es el derecho a la vida, pues todos los derechos son importantes, pero claro, hay una proporcionalidad, hay una escala que en este caso cada vez se va diluyendo más. ¿Y por qué se diluye? Y desgraciadamente, nuevamente, terminamos pensando, ahora si se me permite voy a ser yo el pequeño malvado. Es porque aquí la política al final trasciende. Y lo que vende pues es esta protección a la mujer, porque vende la protección a la mujer. Claro que hay que proteger a la mujer. Por supuesto que la ley tiene que proteger a estas mujeres que sufren conductas de personas que son pues machistas. Pero claro, todo no puede ser a costa de lo que estaba diciendo anteriormente, de desproteger al hombre, o de que además al hombre se le vean por estas cuestiones sometidas a conductas que son desproporcionadas. Cuando a mí un cliente me viene al despacho, ahora cada vez vas notando más que un tipo de denuncia.
que siempre ha existido, pero que ahora se da más. Pues voy a ver si a este hombre le cojo y le meto pues un delito de abuso sexual o ahora la agresión sexual. ¿Por qué? Porque lo tienen mucho más fácil. Cada vez es mucho más difícil acreditar al hombre que es inocente y además siempre se producen este tipo de situaciones cuando casualmente estás liquidando los bienes gananciales, estás pidiendo una guardia de custodia compartida, en fin, no sé si estoy respondiendo a lo que me estabas diciendo antes. Perfectamente. Al hilo de lo que estaba diciendo Gustavo y de la graduación de las penas, del principio de proporcionalidad de las penas, él hablaba del bien jurídico protegido y me gustaría decir que yo no me trago esa confusión que hacen de que el bien jurídico protegido aquí ahora en este momento sea la libertad sexual. La libertad sexual también se protege en Alemania y las penas por violación son un máximo de 10 años. Bueno, puede llegar a cadena perpetua, pero en un homicidio con homicidio horrible. Y con homicidio es desde 10 años a cadena perpetua. Pero una violación normal sale por 2 años. Es raro que te lleguen a 6, ¿vale? Si no hay lesiones, si no hay amenazas, es raro que te lleguen a 6. En España, sin embargo, el mínimo ya son 6. Entonces, ¿qué es lo que estamos protegiendo? ¿Por qué hay esa diferencia entre un país y otro? Yo entiendo que es por el camino protestante que tienen ellos y nosotros el católico. Nosotros somos bastante tributarios del derecho babilónico incorporado a la Biblia a través del Talmud y demás. Y date cuenta que en Babilonia el padre tenía derecho a matar al violador de su hija, pero esto no era por la libertad sexual de su hija, esto era porque a la hija ya no la podía casar, y entonces no la podía casar porque ya tenía una tara, ya tenía una mancha, había sido violada, ya no era virgen. Entonces lo que estaban protegiendo no era no era la libertad sexual de la hija, sino la propiedad del padre, era un derecho completamente machista, y eso se ha trasladado aquí con unas penas altísimas por violación. Date cuenta que están casi similares a lo que es el homicidio. Cuando la violación, aquí el sexo ya no es un tabú. En nuestra sociedad el sexo los progresistas los pintan casi como un juego, ¿no? Entonces, por un acto en el que lo único que se hace es eludir el consentimiento, por ese consentimiento tenemos unas penas tan altísimas. Entonces, yo digo, aquí no se está protegiendo la libertad sexual de las mujeres, aquí lo que se está dando es rienda suelta al populismo punitivo. Y si me permites, al hilo de lo que está diciendo, creo que también quizás es interesante, una cosa que estaba apuntando también, a ver, según qué país. Sí. Claro, el problema es que si estamos en la Unión Europea, donde debería de existir, pues según las directivas de la Unión Europea, un derecho lo más homogéneo posible, pues claro, debería de existir un derecho que sea semejante en uno y otro país. Y quiero decir esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el convenio de Estambul, y lo estabas apuntando tú antes en cuanto a lo que es la expresión, es que ahora hay que decir el sí, y el sí tiene que, efectivamente, el artículo 178 viene a decir que debe de resultar, según las circunstancias del caso, de manera que exprese la voluntad. Bueno, pues en el convenio de Estambul no se dice qué tipo de consentimiento es el que debe de dar la mujer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pues esta cuestión que quizás resulte un poco técnica, porque yo hablo quizás de la cosa técnica y luego del ejemplo. Entonces, si un italiano viene a España o un español va a Italia o va a Inglaterra y qué es lo que... Entonces, resulta ser que la conducta aquí puede ser delictiva y aquí no lo es en un derecho en pleno siglo XXI, de un derecho occidental, y resulta que aquí me pueden condenar y aquí no, por el mismo tipo de conducta, porque no lo puedo acreditar o sí lo puedo acreditar. Es un poco surrealista. Hay una parte importante de la parte política, ¿no? De uno de los artículos que no sé si lo conocéis, pero es un artículo que habla sobre que el PSOE derogó la debilidad penal de la mujer en 1983 porque decía que era una actitud machista de la política, ¿no? El desprecio de sexo. El desprecio de sexo. Hoy a esto se le llama feminismo. Desde el punto de vista de la perspectiva jurídica de la ley del sí es sí, ¿cómo se puede pasar de una
debilidad penal de 1983 a la sobreprotección femenina con la misma tipificación delictiva, es decir, una agresión sexual o una supuesta debilidad en no notificar esa intención. Pasamos de Partido Socialista de 1983 al 2022, distintas tipificaciones. Mira. El mismo partido, supuestamente misma ideología. El desprecio de sexo se introdujo en España en el primer Código Penal que hubo, en 1822, y se mantuvo hasta 1983. Esto era un agravante para todo tipo de delitos. Es decir, no solo era para violación, era para una pelea que tuvieses con tu mujer o con una mujer en general. ¿Bien? Y en 1983 esto se deroga con el argumento de que con la Constitución de 1978 la mujer había alcanzado la plena capacidad jurídica, o sea, igualdad jurídica, y que no tenía sentido conservar esto que en principio podía sugerir la idea de que la mujer fuese inferior en fuerza, por ejemplo. Acuérdate el ejemplo de la Sansona, la Sansona de Madrid, creo que era. Bueno, pues esto se ha recuperado más en la ley de violencia de género que en la ley del sí es sí. En la ley del sí es sí no te diferencia entre un hombre y una mujer. Todos sabemos que va enfocado hacia la mujer, como todas las leyes que pare la ministra Montero, pero no lo dice, no habla de una diferencia. Sin embargo, en donde va más enfocado es a la ley de la ley de violencia de género, que es donde se distingue entre una actuación cometida por un hombre con su mujer, que luego ahora se quiere expandir a todas las mujeres frente a todos los hombres. Ya creo que en alguna ocasión lo he dicho y te lo he dicho a ti, creo que solo hay 3 países en el mundo que lo tienen. Uno es España, Cuba y Artículo 52 del Código cubano, ¿no? Eso es. Gustavo, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo casa? Porque yo escucho a políticos saliendo en sus atriles, en diferentes ponencias, exponiendo sus argumentos jurídicos o políticos. ¿Cómo casa este hecho que ha dicho relativamente hace poco el señor Pachi López, donde dice que a los jueces se les ha dado un toque de atención para que, oiga usted, ordenen jurídicamente las ideas hacia este lado y no hacia el contrario? Es decir, la perspectiva de género y la ordenación política hacia los jueces, cómo tienen que hacer su trabajo, ¿cómo casa eso con el mundo jurídico? Donde se supone que un juez tiene que tener imparcialidad absoluta. Pues mira, en función de lo que me preguntas y conectando un poco con lo que estaba diciendo Abel, es que ha habido tantas reformas en esta materia. Es decir, porque la primera reforma, hablando de lo que estaba diciendo él, es que la primera reforma que se produce en el Código Penal respecto a lo que son este tipo de delitos se produce en 1989, adaptando los principios constitucionales. Luego nos vamos a 1999, luego nos vamos a 2003, a 2005, a 2010, a 2015. Es decir, son constantes las modificaciones. ¿Qué ocurre? Que dentro de este galimatías, lo que estaba diciendo antes, de este laberinto legislativo, pues ahora nos encontramos con que a lo que tú me estabas preguntando. Bueno, pues claro, los jueces tienen que aplicar lo que marca la ley. Y a mí ya lo que me parece ya en el colmo del surrealismo, sea el partido político que estuviera en el poder, fuera de izquierdas o fuera de derechas, es que se diga ahora que los magistrados tienen que aplicar esta norma porque puede ser o muy de izquierdas o muy de derechas en el sentido contrario. Es decir, es que usted está siendo demasiado machista en la interpretación. ¿Pero qué me está diciendo? Si esas mismas audiencias provinciales estaban aplicando unas sentencias con arreglo a lo que establecía la ley. Y ahora, cuando resulta ser que la ley está redactada de la manera que lo está, tienen que aplicarla conforme está ahora. Y claro, ¿qué están haciendo ahora las audiencias provinciales? Pues te están incluso, de oficio, notificando que veas si esa pena que han establecido hay que revisarla o no. Entonces me parece surrealista querer echar la culpa a los jueces en el sentido que están realizando unas interpretaciones machistas, surrealistas. La perspectiva de género, Abel, desde la visión de la secretaria de Estado de Igualdad, la señora Ángela Rodríguez Pan, ha manifestado en una comparecencia pública en una comisión de igualdad en el Congreso de Diputados, dentro de su libertad de expresión, llega a decir algo así como que los jueces lo que tienen que hacer es aplicar más perspectiva de género y estudiar más feminismo para aplicarlo en sus sentencias. Yo, como padre afectado,
a mí se me abren las carnes cuando escucho a una mujer que dirige una institución pública con un sueldo público como esa señora decir prácticamente que hay que arremeter contra los hombres porque hay una ley que me beneficia, me sienta en un sillón con dinero público y creo que los jueces lo que tienen que hacer no es estudiar derecho, meter en una posición de 5 o 10 años y seguir adaptando su actualización jurídica, sino tienen que aplicar la perspectiva de género, que yo creo que eso no se estudia en la carrera jurídica. ¿Dónde está la formación? ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces, que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza? Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos para esta situación. Mira, la perspectiva de género que es, y el feminismo, es meter el feminismo dentro de la interpretación de la ley. Pero bueno, ¿esto qué es? El feminismo es una opción política. Entonces, la perspectiva de género que es tratar de interpretar la ley de acuerdo con esa orientación política. Bueno, esto es lo que hacían los nazis. Los nazis, ya había un jurista, Heck, que hablaba de la jurisprudencia de intereses, que había que identificar cuál era el interés del Estado nazi, cuál es el interés del Estado y aplicar la ley en función de ese interés nazi. Bien, ¿a qué se llegó? Pues al caso que yo suelo exponer de llegar a condenar a un judío por mirar a una muchacha alemana por delito sexual racial. Bien, eso fue a través de una interpretación, porque mirar no estaba en el Código Penal. No estaba en el Código Penal. Fíjate, si hay algo estricto para interpretar en la ley es el Código Penal, porque no se puede hacer una ampliación, una interpretación extensiva, ni analógica, ni demás. Eso tiene que ser literal. ¿Y qué es lo que están pidiendo desde el Ministerio de Igualdad? Que se interprete de acuerdo a la política. Bueno, ha habido algún juez que ha dicho en su sentencia que ha aplicado la perspectiva de género, pero no en penal, porque directamente yo pienso que un juez que diga eso en penal debería ser querellado automáticamente, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué más te voy a decir? Para ir terminando, me gustaría saber, Gustavo, las consecuencias a corto plazo o a medio plazo. Hemos conocido, no sé si he decidido esta mañana, 58 personas, 58 agresores sexuales. Unos están en proceso judicial y se han beneficiado de la reducción de pena, se le ha metido una pena inferior. Otros están en prisión y han salido porque se les ha aplicado la reducción de pena. Las previsiones hablan de que para modificar esta ley, por muchas enmiendas que hagan, vamos a pasar entre 8, 10 meses, un año. Y es posible que se puedan beneficiar unos 500 agresores sexuales. A corto, medio y largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias sociales de la aplicación del sí es sí a nivel jurídico? Bueno, la pregunta que me haces. Complicada. En el sentido de complicada de responder. Bueno, lo primero que hay que decir es que no vamos a encontrar el próximo año. Hay que, como estás diciendo los tribunales, hay que ver caso por caso y hay que estudiar cuál es la situación de cada condenado. No sé a dónde vamos a ir en el próximo año, si va a haber muchas más o no revisiones de condena. Evidentemente, el poco espacio de tiempo que tenemos, ya tenemos pues muchas personas que se van a beneficiar de esta reducción de pena, ¿no? El problema es que no sé si te llevo a captar yo a ti. La pregunta es, pues, el dolor que va a provocar a muchas personas que efectivamente ven a la persona que ha sido condenado y ha sido condenado porque ha cometido el hecho y tiene una rebaja de pena. Y bueno, pues eso va a generar para unos un sufrimiento, para otros, como estaba diciendo anteriormente, que son gente que estaban condenados, pues por como estaban condenados, se vean beneficiados de ese tipo de conductas. Es que no sé si realmente he captado lo que tú me querías decir, por lo que te refieres a consecuencias sociales. Una última pregunta, porque como letrado pues me gustaría que si un señor X como letrado, ¿qué recomiendas a un señor que está viendo este programa y que se ve en la tesitura de tener que encontrar una ayuda jurídica para poder defenderse de una aberración, de una denuncia de este calibre, entendiendo que es una persona inocente, pero que se va a involucrar en un proceso judicial? ¿Qué recomendarías desde el minuto cero? Uf. Pero esto
te lo voy a decir porque lo tengo súper fresco. O sea, cuando digo fresco es pues un cliente la semana pasada que me llega al despacho y me cuenta una situación, está metido dentro de un proceso donde en una de las conductas que se le están imputando es la existencia de un posible abuso sexual. Bien, el abogado que llevaba este tema le dice que, bueno, que no se preocupe, que el tema pues está claro a su favor. Yo, con todos mis respetos, cuando hay una situación de este tipo, nada hay claro. Entonces, cuando tú coges y le dices y le intentas dar un baño de realidad, porque efectivamente te está describiendo que hay muchas pruebas que dicen que tal, no sé qué, que hay unas contradicciones, que si el informe tal, no sé qué, y entonces todo está a mi favor. No, no. Lo primero que tiene que tener es una prudencia exquisita, porque al final todo se va a ventilar en cuestión de 1 hora y media. ¿Cuándo? En un juicio. Sí. Y cuando tienes un juicio con una determinada composición de magistrados, donde aquí puede ser que esa persona declare de una manera que parezca convincente, y perdón, voy a extenderme solamente 20 segundos más, con un biombo, llorando, se crea una escenografía perfecta. Trabajada. Y la persona que declara en este sentido es suelta. Y mire, es que la semana pasada tuve un juicio también en ese sentido de abusos sexuales, donde la chica pidió biombo y se puso a llorar. Y es más, aportó un informe ese mismo día diciendo que la llegada del juicio le había provocado un trastorno de ansiedad y aporta el informe. Bien. Ese mismo día, mi cliente me dice que esta chica se ha dirigido a él, le ha desbloqueado el teléfono y le ha mandado un mensaje que ha eliminado. Y acto seguido el chico le dice, ¿me querías para algo? Sí, hombre, es que esto ha pasado. Él le dice, ¿quieres que nos vea? ¿Quieres que hablemos? Por este medio no. El WhatsApp, por este medio no, le dice ella. ¿Quedamos esta noche? Correcto, quedamos a cenar. Claro, lo primero que me dice el cliente, me ha gustado, esto es lo que ha pasado. Claro, digo, oye, por Dios, vete a esa cena, llévate la grabadora, el vídeo, llévate unos testigos que efectivamente le graban y se ve cómo le está grabando, esa cena. Cuando 8 horas antes había pedido la chica un biombo, ha podido llorar y tal, no sé qué, no sé cuánto. Es tremendo. Terrible. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, una persona, un papá que se vea en este tipo de situaciones, que no dé nada por ganado. Que no dé nada por ganado. Que yo he visto casos de gente condenada con informe favorable del Ministerio Fiscal y que luego el juez hace lo que le da la gana y que unas pruebas las tiene en cuenta, otras pruebas no las tiene en cuenta. Hay cosas que tú lo ves clarísimo, pero el juez dicta sentencia en conciencia y como dice, basta una escenografía. Basta que el juez, cuando le vea declarar al hombre, pues le vea muy seguro y para que diga, y encima era un prepotente, estaba allí declarando y cómo miraba a la testigo con desprecio, que yo he visto sentencias así, ¿eh? Entonces coincido con él. Esto es una desgracia y desde el primer momento en manos de un profesional y que se deje guiar por el profesional, pero en todos los aspectos de su vida, porque es que pueden venir cosas después. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdón pero un segundo. Al hilo de lo que está diciendo él. Y luego el problema que tienes es que cuando tú expones esto y le dices al cliente en ese baño de realidad que le estás dando, cuando te entra, claro, hay veces que te está diciendo, me está asustando porque y vuelvo a decir otro caso distinto a la semana pasada y el chico se me pone otro caso diferente, se me pone a llorar. Oh, yo no pensaba que esto fuera así y tal. Bueno, después de decirle esto al chaval, para situarle, para que luego no se lleve una sorpresa, claro, se va del despacho y ya no sé si se va al despacho pensando,
este me está asustando, me está asustando gratuitamente. No. Es que o le asustas y le centras, o cuidado luego. No, y es que luego te llegan, porque yo he conocido casos así, y te llegan y te dicen, no, si esto está ganado, porque a mí me ha dicho el abogado que esto lo tengo yo ganado. Y luego te encuentras con que, sí, y te encuentras con que, como había un informe favorable del Ministerio Fiscal y la denuncia era tan estrambótica que no había quien se la creyera, no han recurrido a un informe de perito cuando lo tenían que haber recurrido, o no han contratado un perito que contradiga ese informe, y se encuentran condenados. Zasca, 5 años. Sí, 4 o 5 años. Si tienes suerte, dilaciones indebidas y te rebajan un poco. Ahora, con vuestro permiso, el malévolo voy a ser yo. Habéis dicho ponerse en manos de un profesional, has repetido en manos de un buen profesional, pero Gustavo ha dicho, viene de un abogado donde le ha dicho que esté tranquilo. Mi pregunta, reflexión o afirmación es, ¿dónde están esos profesionales? Porque pasar de un señor que te dice, no pasa nada, tú estate tranquilo, esto está ganado, y te encuentras, yo en mi caso estaba súper tranquilo, Jesús, no pasa nada, y me encontré con un bofetón a 300 contra un muro de 14 años y medio de petición de prisión. Sí. Entonces, tengo un amigo, precisamente, que está hace un año y medio en Alcalá Meco con una condena de 8 años por una agresión sexual, que sí que es verdad, y yo pongo la mano en el fuego, que no cometió. Porque yo le entrevisté, vi su informe aportado por él, vi la declaración de la psicóloga adjunta al juzgado y manifestaba en esa peritación que no había quedado ninguna secuela, ni se administraba o se veía ningún tipo de situación de estrés postraumático y de una agresión sexual continuada durante 3 años. Pues el señor juez creyó la declaración de la denunciante y le metió 8 años. Entonces, con esto que quiero deciros, para ir terminando, la ley del sí es sí considero que va a hacer mucho daño social, va a aniquilar o va a potenciar ese miedo en el que la sociedad hoy en día nos estamos involucrando con el tema de las relaciones sociales. Va a aniquilar las supuestas o futuras familias que se quieren ir desarrollando en esas relaciones interrelacionales o sexuales que puedan aducir, ¿no? Pero sí que es verdad, mi opinión personal, y aquí tenemos un letrado, ya un papá muy experto, ya muchos años en estas materias, nunca os dejéis, vamos a decir, lavar los oídos, que no te preocupes que esto está ganado, tener siempre cierta duda. Esto es como los médicos, solicitar 1, 2 o 3 opiniones, y si 2 te dicen cuidado y 1 te dice no te preocupes, yo estaría más del lado del ten cuidado y haría una segunda prueba, una segunda opinión, no sé cómo expresarlo. Yo tengo una frase para esto, siempre se la digo a todo el mundo cuando viene a entrevistarse conmigo por la asociación, le digo, si tú entras en el despacho de un abogado y te dice esto está ganado, sal corriendo, no le digas ni adiós, te coges y te vas. Solo a lo que está diciendo Abel, vamos a ver, un abogado que lleva penal es un abogado que tiene en sus manos también el sufrimiento de una persona. Y la vida. Sí, evidentemente la vida luego cuando si te condenan o no. Pero luego también es, hasta que tú llegas a una sentencia, pues pueden pasar 2, 3 o 4 años. Entonces, claro, tienes que situarle correctamente. Porque si tú ves que el asunto tiene cierta claridad para su inocencia, hombre, debes de transmitirlo, pero con las correspondientes reservas. Cautelas, y al revés, cuando el tema está muy jorobado, pues le tienes que decir que está muy jorobado para que luego no se vengan sorpresas. Lo que quiero decir es que hay que ser serio. Hay muchos abogados que juegan, esto está chupado, cuando no lo está. Y al revés, ¡oh, esto está fatal!, cuando no es así. Entonces, y eso es la honestidad del abogado de situar a la persona a la que defiendes, no al cliente, a la persona a la que defiendes en sus términos. Luego, al final, está en manos de ¿quién? De los tribunales de justicia. De todas maneras, es que el derecho en España, yo no sé lo que será en otros países, pero en España es muy inseguro. O sea, tú por muy bien que te prepares el tema, tú puedes llegar allí y ser una catástrofe. Porque además es que el juez te dirige el juicio y lo dirige a donde él quiere. Tú tienes preparado un juicio con un esquema de lo que vas a hacer y vas a proponer, y luego te llega el juez y te dice, esa prueba no está admitida.
recurra usted, dígame el artículo por el que he infringido, y cosas así, te desmontan, empiezan a hacerte, a espetarte al cliente, al que está declarando, y pues eso no lo ha dicho el otro, cosas así, te interrumpen el juicio y te descolocan. Tiene que ser un abogado muy habituado a estar en sala para que no le descoloquen. O sea, el derecho no es una cosa fácil, sobre todo para los abogados que van a sala. No es una cosa fácil. Para mí hacer recursos es mucho más fácil, porque es un papel, y el papel te lo aguanta todo y pones lo que quieres. Es que en sala no puedes decir todo lo que quieres, tienes que estar muy preparado, y es una cosa que de verdad tu vida depende de lo que quiera, porque aquí el juez, o sea, los tipos penales pueden estar muy claros, pero la apreciación de los hechos, eso lo hace el juez en conciencia. Por eso siempre digo, para terminar, con vuestro permiso, siempre que entréis en sala, sea un juicio de custodia, sea una separación, aunque sea amistosa, aunque vayas a repartirte los muebles de tu casa, y más, si te juegas la vida, como digo literalmente, en un proceso penal, donde te juegas tu vida en prisión, siempre que entréis en sala, siempre, absolutamente siempre, sea abogado, abogada o abogade, siempre tener la sensación de que lleváis un tiranosaurio rex de 40 toneladas y que cuando le soltéis la correa, en sala, se pueda comer, y con perdón, los huevos del juez. Ese abogado o abogada no le soltéis, sino cambiar. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Muchísimas gracias, Gustavo Galán, del despacho Gustavo Galán y Asociados, Abel Céspedes, vocal de la Asociación Gustia Compartido Alicante y colaborador cada día más de la Asociación Navid. Muchísimas gracias. Espero veros por aquí otra vez y no tardando mucho. Y espero que la ley del sí es sí se convierta en algo de sentido común y que jurídicamente a todos se nos juzgue por igual. Buenas tardes, fuerza y honor, y hasta la próxima, amigos.